Hace 40 años, 3 jóvenes argentinos se atrevieron a cantar por primera vez rock y blues en castellano. Eran Manal, con Javier Martínez como batería y voz, Claudio Gabis a la guitarra y Alejandro Medina, también voz y bajo. Ellos marcaron así un hito en la historia de la música moderna, que supuso el punto de partida de una nueva manera de entender estos ritmos que abarcó todo el mundo de habla hispana. El 12 de noviembre de 1968 se estrenaban en el Teatro Apolo de Buenos Aires, donde cientos de jóvenes pelilargos vestidos con extraños colores esperaban ansiosos escuchar su música y la de otra banda emergente, Los Abuelos de la Nada. Un concierto que supuso el empuje definitivo a las ilusiones de miles de grupos de jóvenes músicos que surgieron y se multiplicaron por doquier. Los Gatos, Almendra, La Pesada del Rock, Charly García, Fito Páez y muchos más. Ese mismo empuje les llevó a cruzar fronteras, cruzar el charco y encontrar en España un terreno abonado para crecer y seguir empapándose. De los roces con el tango se pasó a coquetear con el flamenco. Andrés Calamaro con Los Rodríguez, Ariel Roth desde Tequila y Andy Chango o Leonor Marchesi son algunos buenos ejemplos. 40 años después de ese primer brote, el que fuera guitarrista de Manal, Claudio Gabis, ha querido conmemorar la fecha. Y lo ha hecho con un concierto celebración en Casa de América, en el que compartió escenario con amigos, todos rockeros y latinos. Saludos y bienvenidos a Foro Casa de América. Claudio Gabis, el que fuera guitarrista de Manal, es nuestro primer invitado de hoy. Claudio, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás, Carmen? Muy bien. Claudio fue uno de los que tuvo la iniciativa de conmemorar estos 40 años del primer concierto de rock en Argentina. Y lo hizo con otro concierto, esta vez en Casa de América, en el que compartió escenario con muchos invitados, entre ellos con Leonor Marchesi, que también está con nosotros. Leonor, bienvenida. Hola, buenos días. Y con Andy Chango, que también nos acompaña. Andy, bienvenido. ¿Qué tal? Claudio, vamos a remontarnos a esos 40 años, hace 40 años, en el año 68, en el Teatro Apolo de Buenos Aires. Allí actuasteis Manal y Los Abuelos de la Nada. Efectivamente. ¿Que eres conscientes en ese momento de que ibas a ser protagonistas de algo histórico? Sí. ¿Lo sabíais? Voy a ser sincero, sí. Ocurre que ese concierto nosotros hablamos de él como el primer concierto de rock en la Argentina. Lo cual, por supuesto, si uno lo analiza muy, digamos, muy minuciosamente, puede ser algo dudoso. Lo que pasa es que, tal como concebimos hoy un concierto de rock, como fueron los conciertos de rock a partir de mitad de los 60, y como se concibió el rock como un movimiento artístico, a partir de esa época, ese fue el primer concierto que tuvo esas características en Argentina. Y los que participábamos sabíamos de alguna manera que estábamos iniciando un movimiento, o no diría un movimiento, pero que estábamos dando el primer puntapié a un partido que se empezaba a jugar en ese momento. Háblanos de tu grupo, de Manal, el grupo que integrabais Javier Martínez, Alejandro Medina y tú. ¿Cómo era? Era un trío, un poco comparable, digamos, en la época con lo que hacía Hendrix, el gran guitarrista Hendrix, o con lo que hacía Cream, el grupo que tenía Clapton en la época. No eran nuestros modelos, pero era comparable. Y nuestro grupo tenía una característica fundamental que todavía se recuerda, digamos, y todavía se reconoce, que es la elaboración de las letras en castellano sobre una escenografía musical básicamente afro-norteamericana, el blues, el soul, el jazz, tipo de música que en ese momento no tenían, donde no se tenía la costumbre de hacer letras en castellano. Sí, como tú dices, se reconoce siempre el mérito de ser los primeros que hicisteis esas canciones en castellano, pero la gente, el ambiente que se vivía era que era arriesgado, que no iba a funcionar cantar esas canciones en castellano. Era delirante. En ese momento no se admitía, digamos, que ese tipo de música se hiciera en castellano, y además
la gente era muy escéptica respecto a la posibilidad real de que un tipo de música así realmente se enraizara dentro de la Argentina y tuviera éxito. ¿Y funcionó desde el primer momento? Yo no diría desde el primer momento, pero funcionó a partir de ese concierto, fue creciendo muy rápidamente y en un periodo relativamente corto, yo diría en un año y medio o algo así, estaba instalado y con los años se fue instalando definitivamente. Háblanos de las letras de esas primeras canciones. ¿Se os coló algo del sentimiento del tango, siendo argentinos? Por supuesto. Lo hemos charlado mucho, por ejemplo, con Andy en estos días. El tango estaba absolutamente presente, aunque para nosotros, por una cuestión natural de rebeldía juvenil y de alejarnos de esa... de lo conservador que se había vuelto el tango en ese momento, que simbolizaba cosas del pasado, indudablemente, lo negábamos. Ahora con el tiempo, yo digo con orgullo, fue tanguero. Las letras son tangueras, la actitud era tanguera, y si uno mira las imágenes nuestras, cómo éramos en esa época, y bueno, recogíamos también la tradición del tango. Háblanos de Javier Martínez, ¿qué tenía especial su voz? Primero, bueno, Javier, que era el autor de la mayor parte de las letras, ¿no? O sea, que fue el que se tomó el trabajo de buscar una estructura y un truco poético en castellano que pudiera meterse bien dentro de ese tipo de música, de la rítmica de esa música que no se correspondía con la tradición de la música en castellano, ¿no? Él buscó la manera de hacerlo y lo consiguió, y buscó la manera de cantar sin sobreactuar, ¿no? De cantar a la manera del Mississippi, a la manera de la música afro, de la música negra, en castellano, con relativa naturalidad y sin sobreactuarlo, es decir, sin tener que esforzarse, como hacía Al Johnson, por ejemplo, muchos años antes, a cantar como un negro de una manera estereotipada o de una manera casi caricaturesca. Manal, hemos dicho que arrancó, o sea, su éxito arrancó en aquel concierto del 68 y sin embargo el éxito del grupo, que fue muy grande en esos años, se disolvió en el año 1971, a pesar de que luego habéis tenido reencuentros posteriores. ¿Por qué duró tan poco, Manal? Duró poco porque éramos muy jóvenes, teníamos muy poca experiencia y muy poca conciencia de lo que estábamos haciendo. No nos dimos cuenta, hablando en términos casi empresariales, de que habíamos logrado una marca, digamos, de que teníamos un grupo con una marca, con un nombre, que eso es muy difícil, y no nos dimos cuenta que el éxito llama una sola vez a la puerta, no como el cartero, ¿no? Que llama más. ¿Hubieras hecho las cosas de otra manera si tuvieras la oportunidad? Sí, sin duda. Sin duda. Lo que pasa es que realmente la distancia que en 3 años se fue creando entre nosotros, ¿no? La dirección diferente que cada uno tomó y digamos, la ingenuidad de pensar que la vida es larga y que uno puede repetir ese éxito y ese tipo de asociación muchas veces en la vida hizo que llegáramos a... Yo tenía 21 años, 22 cuando disolvimos Manal, y Javier tenía 25, y 22 Alejandro. Creíamos que íbamos a poder repetirlo eso muchas veces, ¿no? Y no, estábamos equivocados. ¿Quién era o quién es Papo? Papo era un gran amigo nuestro, fue el guitarrista, digamos, que me siguió inmediatamente en el mismo estilo, más tarde, o sea, como 3 meses después, ¿no es cierto? En esa época, para nuestra edad era muchísimo. Papo apareció muy poco después que empezáramos nosotros, o lo conocimos muy poco después. Fue indudablemente el guitarrista de rock más importante que hubo en la Argentina, sobre todo de rock duro, ¿no? El Papo fue el iniciador de la corriente de rock metálico, lo que hoy llamamos metal, heavy metal en la Argentina, un tipo con un talento extraordinario, un tipo que también tuvo la capacidad de desarrollar en castellano, igual que Javier y que algunos más, la capacidad de hacer letras en castellano que además hablaran de la realidad de la ciudad y de la Argentina, con un lenguaje argentino, con una imaginería porteña, de hablar de los lugares, de los bares, de las chicas y de las cosas que eran de Buenos Aires, y un tipo además con un extraordinario humor y un gran talento musical, ¿no?
Claudio, has querido invitar en este concierto a artistas argentinos que representan la herencia de este primer germen del rock. ¿Qué supone para alguien como tú ver cómo ha proliferado, digamos, la especie y esa estela ha sido tan enriquecedora? Bueno, primero de todo, una gran alegría, un enorme orgullo de tarea cumplida, ¿no es cierto? Logramos lo que queríamos, o sea, instalamos una música y una forma de hacer música que era inconcebible en ese momento, se instaló, dio sus frutos, muchísimo más lejos de lo que pensábamos, mucho más allá, se generaron innumerables grupos, artistas, Charly García, León Gieco, los Tequila más tarde, con Ariel nada menos y Alejo Stivel, que habían visto los recitales nuestros teniendo 11, 12 años, más tarde Andrés Calamaro, estoy hablando de la gente que se conoce aquí, sí. Inmediatamente enseguida Andy Chango, años después que nosotros en la Argentina, el grupo que tenía Púrpura, el grupo que tenía Leonor, sí. Y Osby Greco, que va a ser otra de las personas que va a participar. Te mencionaba hace un ratito que antes de empezar el reportaje, que el único músico que estaba en el momento del primer recital fue Gustavo Gregorio, que va a estar tocando el bajo con nosotros, estuvo en el recital tocando el bajo con nosotros. Y bueno, orgullo, alegría, además a mí me ha ido bien en mi vida, sí. Digamos, no soy millonario, pero me va bien, sigo haciendo cosas, sigo tocando, sigo haciendo música, tengo estos amigos maravillosos que los llamo para participar y todo el mundo me dice, ¿cómo no vamos a participar? Claro. Pues eso quería saber ahora, hablar con tus maravillosos amigos y preguntarles, Leonor, sí. ¿Qué sentiste con esta llamada de Claudio y qué sientes al participar en su concierto? Bueno, un entusiasmo, una alegría interior profunda, con un deseo de comenzar los ensayos, encontrarme con Claudio, porque yo venía de Buenos Aires, había estado trabajando allí un tiempo, y para mí es un honor participar de este acontecimiento histórico, evocador de un sonido, una música que nos pertenece a todos, que gracias a estos grupos maravillosos y fundamentalmente Manal, yo recuerdo que antes de los ensayos con Púrpura en Buenos Aires, escuchábamos el blues y las canciones de Manal y nos inspiraba, nos relajaba, nos daba un toque así de placer interior y luego nos ponemos a hacer nuestra música, ¿no? Para mí es un momento maravilloso poder estar aquí, compartir con todos los amigos este momento esencial, cultural, porque el rock es cultura y fundamentalmente hacerlo en Madrid, porque eso es lo máximo para nosotros que vivimos aquí, ¿no? Hay un puente visible entre ambas culturas, Argentina y España, y promotor de todo esto es Claudio Gabis, por eso estoy profundamente agradecida por estos momentos que vamos a compartir hoy. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Que mejor me voy. ¿Y en tu caso, Andy? Y para mí es una maravilla. Sí. La mayoría de las canciones que cantamos aquí, o que cantaron, son canciones que marcaron toda mi infancia, mi adolescencia, que las habré cantado en la ducha 500 veces y con mis amiguitos habré hecho con la raqueta de tenis como que es una guitarra, y ahora poder hacerlo en un escenario de verdad y con Claudio es un sueño, un nene jugar con Maradona. Como bien dice Andy, son canciones que os han acompañado a lo largo de la adolescencia. No pudisteis estar en ese concierto, pero siempre supisteis quién era Manal y quién eran esos grupos que partieron de ahí, Los Gatos, Almendra, ¿no? Sí, además el sonido Manal nos fascinaba. Por eso que que comentábamos el hecho del tango, ¿no? El rock suburbano, una cosa así, un estilo muy particular, con esa voz, ¿no? De Javier, que era absolutamente tan particular, con esa gravedad, ¿no? Y profundidad.
Sí, sí. En un momento dado de vuestras vidas tomasteis la decisión de dejar Argentina y venir a España. Eso ha marcado la música tanto de Argentina como de España. ¿Por qué tomasteis esa decisión y de qué manera pensáis que ha enriquecido el rock y que lo ha mezclado? Me gustaría que cualquiera de vosotros contestara, incluso Sí. que los tres lo hicieran. No, yo empiezo por orden cronológico. Como te decía, yo tengo 40 y 19, 59 años, o sea que yo fui de los pioneros de salir. Yo salí de la Argentina en el 72. Me fui a la Argentina en el 72, me fui a Brasil, estuve viviendo en Río 13 años. ¿Y por qué salí? Salí porque la Argentina se estaba poniendo densa, se estaba poniendo, o sea, se iniciaba un proceso político que luego culminó en el fatídico golpe del 76 y el proceso militar posterior, pero ya se venía cocinando hace muchos años. En el 72 y 73 la Argentina ya era un país complicado, un país con represión, un país donde las ideas no se podían expresar libremente. Y me fui a Brasil con mi mujer, con los chicos, nos fuimos muy tempranamente y encontramos, bueno, un panorama un poco más agradable en un país maravilloso que es un lugar que amo, igual que amo España ahora después de 20 años de estar aquí, ¿no? O sea que yo llevo 30 y pico de años fuera en la Argentina, entre una cosa y otra, mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y la razón básicamente fue aventura también, porque era joven y quería viajar y quería conocer otros lugares, pero además la necesidad de salir de un lugar donde se hacía muy duro vivir, realmente. ¿Y en vuestro caso? Yo en mi caso me vine en el año 97 porque tenía ganas, porque siempre que tengo una hermana que vivía acá desde el 76, era el primer matrimonio de mis padres, de mi padre, y siempre la echaba mucho de menos, y cuando venía a España siempre un momento muy bonito para verla. Me gustaba mucho Madrid, soñaba con Madrid, yo allá en Buenos Aires tenía sueños recurrentes con una ciudad que era Madrid, y una vez por semana soñaba con eso, pero Sin no era haberla Madrid. conocido todavía. Sin conocerla, con recuerdo de niño. En realidad era Little Park, que es un parque de diversiones que había en Buenos Aires. Era una ciudad que era como un Little Park gigante, bueno, una locura de estas. Luego también por seguridad, porque eran épocas en 97 así. No sé ni qué gobierno había, pero sí recuerdo que yo salía muchísimo de noche, yo era bastante bravo en aquella época y ya respiraba las ganas de pegar una trompada de todo el mundo. Ya salía a los sitios con guardaespaldas, con un amigo que se llama El Polaco, que era un gordo así, me protegía porque la ciudad se estaba poniendo muy espesa, ya iba detenido más veces de lo deseable, si es que puede ser deseable ser detenido por la policía. Y por un cúmulo de factores, entre ellos también que estaba enamorado de una jovencita y estábamos en una situación muy caótica, muchas drogas, muy promiscua, y me la quise llevar y salvarnos. En realidad me tomé el avión y hicimos exactamente lo mismo del otro lado del charco. Cuéntanos tu experiencia, Leonor. Fue un fracaso. No se puede decir que haya sido un fracaso al final. ¿Y Leonor? Bueno, mi carrera la comenzamos con el grupo Púrpura, como bien comentabas antes, Carmen y Claudio también, y es un placer para mí, quería comentarlo porque después de mucho tiempo de no ver a Osvaldo Greco, el guitarra, con quien comenzamos nuestras trayectorias artísticas, bueno, vamos a compartir escenario hoy por la noche y para mí es un honor y una gran alegría. La posibilidad de venir a España, en mi caso, la verdad es que nosotros no teníamos medios de cómo poder hacer para salir de esas situaciones, un poco drásticas a nivel, bueno, política, como todos sabemos. A pesar de que en el año 82 hicimos un concierto multitudinario cuando fue, digamos, el comienzo de la democracia, después, antes de la represión, ¿no?, militar en Argentina, un gran evento social, cultural, y fue, ¿te acuerdas, no? Que participaron todos los grupos de aquel momento, Púrpura también, y estábamos felices porque comenzamos a respirar Buenos Aires, ¿no? Pero de pronto, pasado unos meses, pues surge la posibilidad de que yo integre o reemplace de alguna manera, porque surgió así, en un grupo de rock heavy que se llamó Santa, que tuvo mucha repercusión aquí en España. La cantante se marchaba de ese proyecto y entonces me llaman a mí y bueno, yo viajo con mi maleta, un sombrero estilo Gardel,
de las buenas suertes de mi tierra, una guitarra, y me encuentro en Madrid con los músicos de Santa y a los 2 días estábamos ensayando y comenzamos gira y actuaciones, etcétera, y demás. Y hay mucho más, pero mucho no más tenemos que contar, tiempo. no tenemos tiempo. En tu caso, Andy, además fue fundamental tu encuentro con Andrés Calamaro y con Ariel Roth. Sí, sí. Un encuentro que además se ha permanecido hasta día de hoy, ¿no? Sí, siempre. Cuando vine a España me apoyaron muchísimo y ya eso ya quedó, ya me siguen apoyando siempre. Claro, lo bueno de tener amigos que les va muy bien es que siempre te pueden ayudar. Sí. Cuéntanos tu último trabajo, el Boris Vian, en donde reinventas las canciones de este escritor francés. ¿Por qué le elegiste a él? Lo de Boris Vian, vaya pregunta, me agarrás fuera de contexto. No, lo elegí un poco por argentino, un poco por rockero y por chanta, porque no tengo ni idea de francés y creo que alguien se tenía que hacer cargo de eso y era yo. Entonces, lo elegí porque un amigo me lo propuso, escuché las canciones y la verdad es que después el trabajo de letras y todo lo hice con la ayuda de Javier Crae, básicamente, y de Luis Antonio Villena. Y bueno, es un proyecto precioso. ¿Qué te une a él? A Boris Vian. Sí. Y a los dos nos gusta muchísimo Manal. A mí y a Boris, sí. Tengo los dedos súper adheridos de tanto esperar a ese inútil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Tengo la mente súper confundida de tanto esperar a ese idiota que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicos y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Tengo la mente Leonor, contigo quería comentar el tema de la musicoterapia, que sé que en el que has trabajado mucho. ¿Qué es exactamente y por qué, Sí, por qué trabajas en mi trayectoria es discontinua, debido a que viajo y he apartado un poco el tema de los conciertos en directo para ponerme a estudiar musicoterapia, teatro, dar clases de canto, ¿no? Desde hace 1 año y medio estamos preparando con Juan Revilla, quien va a ser, quien es el productor del próximo proyecto que saldrá próximamente, que se llama Reloj de Arena, así con unas bases étnicas. Hicimos una versión de Juana Zurduy, A Tiempo de Rock, una versión de Alfonsina y el Mar, y entre otras cosas. Pero bueno, anterior a esto, me puse a estudiar musicoterapia, hice un máster en Alicante, en una escuela maravillosa allí, con una profesora y unos profesores maravillosos en todo sentido. He vivido con ellos una experiencia única y eso lo traslado a la música. O sea, nunca me he desvinculado totalmente de lo musical, por eso me dedico a estudiar musicoterapia. Formé un gabinete para enseñarle a niños con problemas de conducta leve, y a través de la música, el ritmo y el acompañamiento verbal, sacarlos de algunas situaciones para que disfruten de otras. Y para mí fue una experiencia también muy linda. La música ayuda en muchas circunstancias. Sí. Cuando tocáis juntos o cuando actuáis juntos, de esta manera en la que uno invita a otros artistas, ¿improvisáis? ¿Lo preparáis mucho? Cuéntanos un poco, Claudio, cómo trabajas con tus amigos. Bueno, se prepara como una fiesta, ¿no? Hay, evidentemente que no se puede preparar como un recital matemático, mecánico y de relojería como es el de un grupo montado, ¿no? En general conocemos los temas, son todos temas clásicos de alguna manera, como decía Andy, y los montamos, los arreglamos un poco, distribuimos las responsabilidades, hacemos algún arreglo que nos guste más y más o menos disponemos todo el material como para que haya improvisación, como para que haya sorpresas, ¿no? Como para que haya una flexibilidad en lo que estamos tocando, de tal manera que alguien pueda entrar repentinamente y participar, hacer coros. No se pretende una perfección musical en un concierto como este. Lo que se pretende es divertirnos, es que la gente, el público disfrute
y que haya una recreación, una bonita recreación de los temas que se tocan y evoquen realmente lo que eran originalmente. ¿Y qué ha pasado con ese rock original? Porque hemos hablado que era blues, rock, un poco de tango metido. En España se impregnó también de flamenco. ¿Tiene cabida? ¿Todo se puede unir en ese tipo de música? Sí, yo creo que sí. Sí, el blues es rock, rock es tango, tango es muchas cosas, sobre todo es con la energía con la cual nosotros nos presentamos a ustedes. Y vaya fuera de los estilos, porque no es solamente rock and roll, sino es una esencia, es una manera de sentir la energía vital cotidiana. Yo soy cantante lírica, ¿verdad? Para sí, quería mí, remarcar además un dato lírico, que a los 15 años fuiste ya capaz de componer tu primer blues. Se blues podría de considerar hasta melodía. una niña Claro, prodigio. Sí, lo cantaba en el colegio, en el secundario, y después de ahí a poco tiempo en los escenarios de los bares y de las zonas ya con púrpura, ¿no? Pero estudié canto lírico en el Conservatorio Nacional y para mí cantar lírico es como cantar rock, está bien. Hablamos de energías más que de estilos, ¿no? Entonces yo creo que con mucha energía se puede hacer una música vibrante en lírico, en bolero, en tango, en blues, en flamenco. Camarón era un rockero para mí, ¿no? Y bueno, hay cantidad de ejemplos que se pueden citar. ¿Tú qué piensas, Andy? No sé bien, el rock para mí es una cosa que tiene que ver también con el sentido del humor, también con la juventud, no con la que se pierde, ¿no? Con la juventud que queda siempre, con ser un poco, como dice acá, golfo, con un montón de cosas que no son estrictamente musicales, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que toca genial otros géneros, y sin embargo yo cuando toco con músicos de jazz que vienen a tocar rock o con músicos folclóricos que quieren tocarse en blues, pues en general no les sale bien como a la gente que es más purista en el sentido de que es más rockera en el sentido integral, ¿no? Sí, es verdad que nosotros siendo rockeros sí podemos hacer lo que queramos, porque con este caradurismo se puede hacer cualquier cosa, como Boris Vian y todo. Entonces yo creo que el rock puede hacer de todo, pero no sé si todos pueden hacer rock. Y yo agregaría que efectivamente el espíritu que se generó en esa primera época, ¿no? Hace 40 años, más o menos, era un espíritu muy abierto, donde entraban todas las influencias. En esa época entró la música oriental, en esa época nos gustaba el jazz, nos gustaba el blues, sí, el rock and roll previo de Elvis Presley, la música clásica, la música contemporánea, una gran apreciación por lo que era la universalidad de las cosas y el valor de cada una de ellas, y no éramos puristas, lo que queríamos era integrar, lo que queríamos era desarrollar en todo caso una nueva forma de arte o nuevas formas de arte en las cuales entraran todo. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en el programa. Gracias a ti. Gracias a ti, Carmen. Y nosotros nos despedimos ya, pero no sin recordarles que la semana que viene volvemos de nuevo con Foro Casa de América.
Hace 40 años, 3 jóvenes argentinos se atrevieron a cantar por primera vez rock y blues en castellano. Eran Manal, con Javier Martínez como batería y voz, Claudio Gabis a la guitarra y Alejandro Medina, también voz y bajo. Ellos marcaron así un hito en la historia de la música moderna, que supuso el punto de partida de una nueva manera de entender estos ritmos que abarcó todo el mundo de habla hispana. El 12 de noviembre de 1968... 40 años después de ese primer brote, el que fuera guitarrista de Manal, Claudio Gabis, ha querido conmemorar la fecha. Y lo ha hecho con un concierto celebración en Casa de América, en el que compartió escenario con amigos, todos rockeros y latinos. Saludos y bienvenidos a Foro Casa de América. Claudio Gabis, el que fuera guitarrista de Manal, es... Sí, ocurre que ese concierto nosotros hablamos de él como el primer concierto de rock en la Argentina. Lo cual, por supuesto, si uno lo analiza muy, digamos, muy minuciosamente, puede ser algo dudoso. Lo que pasa es que, tal como concebimos hoy un concierto de rock, como fueron los conciertos de rock a partir de mitad de los 60 y como se concibió el rock como un movimiento artístico a partir de esa época, ese fue el primer concierto que tuvo esas características en Argentina. Y los que participábamos sabíamos de alguna manera que estábamos iniciando un movimiento, o no diría un movimiento, pero que estábamos dando el primer punto. Nuestro primer invitado de hoy. Claudio, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás, Carmen? Muy bien. Claudio fue uno de los que tuvo la iniciativa de conmemorar estos 40 años del primer concierto de rock en Argentina. Y lo hizo con otro concierto, esta vez en Casa de América, en el que compartió escenario con muchos invitados. Entre ellos con Leonor Marchesi, que también está con nosotros. Leonor, bienvenida. Hola, buenos días. Y con Andy Chango, que también nos acompaña. Andy, bienvenido. ¿Qué tal? Claudio, vamos a remontarnos a esos 40 años, hace 40 años, en el año en el año 68, en el Teatro Apolo de Buenos Aires. Allí actuasteis Manal y los Abuelos de la Nada. Efectivamente. ¿Que eres conscientes en ese momento de que ibas a ser protagonistas de algo histórico? Sí. ¿Lo sabíais? Voy a ser sincero. Se estrenaban en el Teatro Apolo de Buenos Aires, donde cientos de jóvenes pelilargos vestidos con extraños colores esperaban ansiosos escuchar su música y la de otra banda emergente, Los Abuelos de la Nada. Un concierto que supuso el empuje definitivo a las ilusiones de miles de grupos de jóvenes músicos que surgieron y se multiplicaron por doquier. Los Gatos, Almendra, La Pesada del Rock, Charly García, Fito Páez y muchos más. Ese mismo empuje les llevó a cruzar fronteras, cruzar el charco y encontrar en España un terreno abonado para crecer y seguir empapándose. De los roces con el tango se pasó a coquetear con el flamenco. Andrés Calamaro con Los Rodríguez, Ariel Roth desde Tequila y Andy Chango o Leonor Marchesi son algunos buenos ejemplos.